Hoy hablamos de la tragedia de la crisis migratoria. La siguiente nota pone el tema en contexto a continuación. Pasaban las 11 de la noche de este sábado, cuando una aeronave procedente de México arribaba a nuestro país. En su interior traía 4 cuerpos de connacionales que fueron víctima de un fatal accidente ocurrido el 9 de diciembre último, cuando un tráiler que transportaba a más de un centenar de migrantes volcó en una carretera del estado de Chiapas. Los fallecidos eran originarios de San Marcos y Chimaltenango. Así lo informó el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Hernández, quien dijo que hasta el momento un equipo del Registro Nacional de las Personas se encuentra trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República Mexicana para la identificación de más cuerpos. Al momento tenemos indicios de haber identificado a 20 personas nacionales guatemaltecas, pero de estas 20, 6 ya han sido plenamente identificadas, es decir, ya pasaron por la inspección de las fotografías, la verificación ocular por parte de los familiares de las personas y también por una verificación dactiloscópica. Los datos oficiales que se tienen hasta ahora son de 101 guatemaltecos hospitalizados, 37 en situación grave y 14 con heridas leves. También se suman 50 connacionales que han abandonado los hospitales de manera voluntaria, según información de la Cancillería. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados en carrozas fúnebres hasta sus lugares de origen, en donde sus familiares los recibirían para darles cristiana sepultura. La siguiente información, adelante Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Alejandro, efectivamente un tema muy importante, aún sigue la situación complicada en Chiapas, como escuchábamos recientemente. Sin embargo, es importante poner en contexto el tema en general, por eso ver los siguientes datos. La cifra de retornados a Guatemala se ha incrementado, tanto en Estados Unidos y de México, siendo 52.759 migrantes retornados, según ha indicado Fernando Castro Molina, consultor migratorio. En el caso de retornos de México, fueron 1.446 guatemaltecos deportados por el Ceibo Petén, por lo cual han dejado de ingresar. También hablamos de otros puntos importantes. 40.075 retornados vienen de México por frontera Tecumumán, 4.641 son retornados vía aérea desde México a Guatemala y 16.597 son retornados de Estados Unidos vía aérea hasta la fecha del 16 de diciembre hasta Guatemala. Información importante, datos como indicaban se han incrementado y por lo tanto, mi estimado Alejandro, es importante el especialista para que le note este análisis para ver qué está ocurriendo en nuestro país. Así que regreso contigo. Gracias, Jorge. Justamente saludamos a Fernando Castro, consultor migratorio sobre la tragedia y crisis migratoria. Le lanzo la primera pregunta, Fernando, y gracias por acompañarnos. ¿Cómo ve la situación migrante que ha dejado ya este accidente vial y varios fallecidos en Chiapas, México? Bueno, es preocupante ver que la situación migrante hacia Estados Unidos se incrementa y sobre todo este fatídico accidente que suscitó en lo que es Chiapa de Corzo, en donde hay 56 personas fallecidas y 114 personas heridas, de las cuales 56 se encuentran hospitalizadas todavía, 51. De esa situación debe enfatizarse que el gobierno de Guatemala tiene la obligación, a través de los consulados generales, de no permitir que estas personas puedan salir de los hospitales voluntariamente sin que sea una evaluación adecuada por parte de un médico correspondiente y de las autoridades. Y a la vez, pues también solicitarles a lo que es el grupo Beta o lo que es el sistema de Beta que puedan trasladar a estos heridos a Guatemala o a la frontera. Es una situación muy complicada la que se ha dado, ya que muchas de estas personas están retornando a Guatemala sin la asistencia correspondiente. Esto no debe darse y sobre todo en el caso que deben ser recibidas adecuadamente en lo que es la frontera de Guatemala por ambulancias para ser trasladadas a sus lugares de residencia. Es importante ver que Conamigua debería de entrar realmente a realizar un trabajo eficiente y eficaz para beneficio de los migrantes y no que estén retornando de propia voluntad sin la asistencia debida. Fernando, ¿y a qué se debe que muchas veces no se le presta mucha atención a estos temas?
Recordemos que la situación económica de los países centroamericanos se ha evidenciado que está muy mala y sobre todo con el coronavirus vino a cerrar muchas fuentes de trabajo. Esta situación ha dado a que el incremento de la migración hacia Estados Unidos se ha dado mucho mayor que en 20 años atrás. Recordemos que en el periodo fiscal de Estados Unidos, que acaba de terminar en octubre, fue más de 1.700.000 personas las que fueron capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. De esta cuenta, 600.000 son mexicanas, el resto, la gran mayoría son guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Mientras la situación del país no cambie y no haya un desarrollo verdadero para lo que es crear fuentes de trabajo con una inversión en nuestro país, la migración continuará. Y esta situación yo la veo que va a ser mucho más fuerte en este periodo de que estamos por terminar, porque la situación no cambia. Recordemos que antes pues se le devolvían al territorio correspondiente lo que eran los menores migrantes, pero en esto hay una oportunidad que el gobierno de Estados Unidos no lo regresa o no lo retorna y les permite permanecer dentro de los Estados Unidos para posteriormente presentarse ante una audiencia de una corte migratoria. Eso alienta mucho la migración, a pesar que existe ya un programa que los padres que residen legalmente en Estados Unidos pueden llevar a sus hijos haciendo las gestiones necesarias en Guatemala y poder ingresarlos legalmente. Pero esta situación no va a cambiar. Veamos, en el mes de noviembre son más de 173.620 personas las que fueron capturadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y de esas se nota un incremento de un 40% de guatemaltecos y un 19% de nacionalidad cubana de los meses anteriores. Fernando, ¿cómo se visualiza el 2022 en el tema migratorio para finalizar esta entrevista? Yo pienso que lo fundamental es crear una política migratoria por parte del gobierno de Guatemala, hacer también una conciencia ante el gobierno de Estados Unidos de poder desarrollar una solicitud de por lo menos 50,000 visas de trabajo para que esto merme un poco la migración. Y en ese sentido, también que el gobierno busque la inversión de empresas en Guatemala para tal vez mermar la migración, no acabarla, porque eso es imposible, mientras los salarios mínimos sean muy bajos, y en este sentido pues la gente tenga la opción de querer llegar a otro país con una mejor remuneración económica. Mi esperanza es que la inversión que se vaya a proporcionar por parte de la CEPAL a través de lo que son 114 proyectos en 45 programas, en una inversión de 45,000 millones de dólares, pues pueda generar un empleo, pero lo recomendable será que sea a través de organizaciones de la sociedad civil que sean manejadas, no tampoco de alcaldes, porque recordemos que es un año preelectoral y en esta situación pues no sea mal utilizado. Yo pienso que una inversión del extranjero en nuestro país podría ser una situación que pueda ayudar a mermar la migración hacia los Estados Unidos. Gracias a Fernando Castro, consultor migratorio, hablando de la tragedia migrante.